Algunas personas enseñan que la manera de vencer el miedo es confiar en nosotros mismos o desarrollar nuestro propio autoconfianza. Pero Dios no quiere que pongamos nuestra confianza en nuestros propios poderes o habilidades. ¿No es cierto? Que cuando somos fuertes no somos lo suficientemente poderosos. Dios quiere que pongamos nuestra confianza, pero en su poder. Pablo les enseñó a los cristianos de Corinto que su fe tenía que descansar en el poder de Dios. 1 Corintios 2:5. Veamos por un momento qué tan poderoso es el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Él es más poderoso que cualquier poder demoníaco. Mateo 12:28. Él es lo suficientemente poderoso para crear nueva vida dentro de ti. Juan 6:63. El Espíritu de Dios es consolador siempre. Juan 14:16. Él te enseñará y nos recordará las palabras del Señor Jesús. Juan 14:26. Él le da vida inmortal a tu cuerpo mortal. Romanos 8:11. Él te guía y te permite saber con confianza que eres hijo de Dios. Romanos 8:14-15. Él te asegura que eres heredero de Dios. Romanos 8:16-17. El Espíritu te ayuda en tu debilidad, orando por ti. Romanos 8:26-27. Él es lo suficientemente poderoso para vencer tus dudas y ayudarte a abundar en esperanza. Romanos 15:13. Su intenso amor te hará postrarte ante el señorío del Señor Jesús. 1 Corintios 12:3. Él da los dones que te capacitan para la obra y ministerio que Dios ha planeado para ti. 1 Corintios 12:4. Él te ayuda a comprender lo que Dios te ha dado sin reservas. 1 Corintios 2:10-12. Él es lo suficientemente poderoso para cambiarte en una persona llena de amor, una persona llena de gozo, de paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5:22-23. El Espíritu Santo mora en todos los hijos de Dios y es lo suficientemente poderoso para llevar a cabo lo milagroso y sobrenatural en nuestras vidas. Este poder que mora dentro nuestro es el que nos permite vencer los temores pecaminosos. Romanos 8:13 enseña que es por este mismo Espíritu que puedes hacer morir las obras de la carne. Por ti mismo, en tu propia fuerza, nunca podrás vencer tu temor pecaminoso. Esto porque nadie es verdaderamente capaz de cambiar la inclinación de su propia naturaleza. Es cierto, podemos hacer cambios externos, sí. Podemos perder peso, sí, o aprender a nadar, pero el cambio en el corazón es algo que solo el Espíritu Santo puede obrar. El tipo de cambio que necesitamos, el cambio que nos librará de nuestro pecado, viene de un solo lugar: del poder, liberación y obra del Espíritu Santo. El problema con los temores que solo existen en nuestra imaginación es que
como no son reales, los debemos enfrentar solos, en individualidad. La gracia de Dios no está disponible para ayudarnos a vencer los problemas imaginarios que residen solo en nuestra mente. Él nos ayudará a hacer morir estos temores imaginarios, pero solo en el mundo real es que su poder es efectivo para sostenernos en los problemas. Es solo cuando Él nos llame verdaderamente a pasar por tiempos difíciles que su poder estará presente para protegernos, consolarnos y fortalecernos. Cuando Dios te llame a enfrentar algo aterrador, ya sea la muerte de tus padres, esposo, esposa, hijos, o una tragedia en la familia, alguna dificultad, entonces y solamente entonces Él te dará la fortaleza para vivirlo. Él lo prometió. Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. A través de los años he tratado de recordar que no necesito el boleto de la fortaleza y la gracia de Dios para un tren que todavía no llega o quizás nunca llegue. El único boleto que necesito es para el tren que tengo que abordar ahora. Y Dios ha prometido darme ese boleto cuando lo necesite, al subirme al tren de la esperanza que no avergüenza. No te desampararé ni te dejaré, nos ha dicho Hebreos 13:5. Él estará ahí, sosteniendo nuestra mano, supervisando que la llegada a la estación sea gratificante. Salmo 107, 23-30 dice: algunos se hicieron a la mar en barcos y surcaron las rutas comerciales del mundo. También observaron el poder del Señor en acción, sus impresionantes obras en los mares más profundos. Él habló y se desataron los vientos que agitaron las olas. Los barcos fueron lanzados hacia los cielos y cayeron nuevamente a las profundidades. Los marineros se acobardaron de terror. Se tambaleaban y daban tumbos como borrachos. No sabían qué más hacer. ¡Socorro, Señor, socorro!, clamaron en medio de su dificultad, y Él los salvó de su aflicción. Calmó la tormenta hasta convertirla en un susurro y aquietó las olas. ¡Qué bendición fue esa quietud cuando los llevaba al puerto sanos y salvos! Estimado oyente, el temor que existe en nuestra imaginación es un enemigo formidable, pero puede ser eliminado por la obra del Espíritu Santo y la fe no fingida. Nuestra imaginación pecaminosa alimenta nuestros temores. En 2 Timoteo 1, 6, 7, Pablo mencionó 3 cosas que Dios le había dado a Timoteo: poder, amor y disciplina, o lo que conocemos como dominio propio. Pablo le recomendó a Timoteo que recordara que Dios le había dado la capacidad para disciplinar su mente. La palabra que Pablo utilizó aquí se usa solo una vez en el Nuevo Testamento y se refiere a la facultad de la mente que le permite a alguien controlar sus pensamientos o tener dominio propio. El punto es que Dios le había dado a Timoteo la capacidad o la habilidad para tener una mente disciplinada, una mente sensata.
Una mente sensata es una que tranquilamente se enfoca en la verdad. Primero, en la verdad sobre quién es Dios y qué nos ha dicho. Y segundo, la verdad sobre nosotros mismos, sobre nuestra condición o estado ante Dios. Preguntamos, ¿en qué está enfocada tu mente? Casi todos nosotros luchamos con temores que pueden llevar a nuestra mente a revolotear sobre un desastre a otro. Podemos imaginar el peor de los escenarios en segundos. Nuestros pensamientos están llenos de imágenes gráficas de enfermedad, muerte, desastres o problemas. En vez de enfocarnos en la bondad y en la fortaleza de Dios, nos enfocamos en desastres inminentes y acudimos a Dios solo como una idea de último momento. Incluso puede ser que los pensamientos que ocupan tu mente sean tan fuertes que te olvides por completo de Dios. Es fácil ver que todos necesitamos cultivar la disciplina para desarrollar una mente sensata. Las imaginaciones indisciplinadas son la causa del desaliento y la ansiedad. Cuando nos llenamos de imaginaciones temerosas sobre nuestra familia, parientes, hijos, nietos o negocios, no hemos disciplinado la mente o pensado en la verdad de Dios. Nuestra mente no se sentía a salvo ni tranquila. Una mente sensata es una mente que puede disfrutar la paz incluso en medio de una gran tormenta, porque está anclada en lo que es realmente verdadero. En el Antiguo Testamento, el profeta Isaías habló de esta tranquilidad de la mente. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. La paz perfecta está disponible solamente para aquel cuya mente está firmemente fija en confiar en Dios. Preguntamos, ¿qué significa confiar en Dios? La confianza es el resultado de la decisión de escoger creer que Dios es digno de nuestra confianza, dependencia, fe y sumisión. La confianza en Dios crece solo cuando nos familiarizamos más y más con Él, con su poder, con su bondad, con su sabiduría. La confianza florece en el corazón que ha llegado a creer que Dios en su amor siempre quiere lo mejor para nosotros. En su sabiduría, Él siempre sabe lo que es mejor y en su soberanía, Él tiene el poder para producirlo. Mientras crezco en mi entendimiento del amor, sabiduría y poder soberano de Dios, mi confianza en Él y mi capacidad para refutar vanas imaginaciones también crece. Muchas personas que luchan con el miedo lo hacen porque por cualquier razón han aprendido que no pueden confiar en los demás. Algunas personas piensan que nunca podrán realmente confiar en Dios porque experimentaron grandes traiciones, dificultades o vergüenzas. Pero la verdad liberadora es que Dios nunca nos dice que tenemos que confiar en las personas. De hecho, Él manda exactamente lo opuesto, lo contrario. Dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre.
Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Salmo 118, 8, 9. No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Salmo 146, 3. Maldito el varón que confía en el hombre. Jeremías 17, 5. Esto también significa que confiar en nosotros mismos puede producir un fracaso, caída y hasta desilusión, pues el corazón del hombre puede envanecerse creyendo que su corazón puede ser un baluarte de confianza. Salmo 19, 12 dice: quien se da cuenta de sus propios errores, perdona, Señor, mis faltas ocultas. Jeremías 17, 9, 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Por supuesto, mientras vivimos nuestras vidas día a día, tenemos que confiar en las personas hasta cierto punto. Tengo que confiar en el cajero del supermercado, que no está tratando de robarme a propósito. Tengo que confiar que cuando la luz del semáforo cambia a roja, el tráfico en dirección contraria se detendrá para que yo pueda cruzar. Debo confiar en que el conductor del transporte público es idóneo en su trabajo y guarda las normas de conducción y tránsito. Esto es confianza, pero es una confianza calculada, una confianza prevista. No es una confianza que diga, todo depende de ti. A pesar de mi confianza calculada, reconozco que es posible que el cajero intente robarme, por lo que les echo un vistazo, una miradita a mis recibos. También sé que existen personas que frecuentemente se pasan la luz roja, así que volteo a mirar a ambos lados, incluso si tengo la luz verde. Tengo una confianza calculada de que las personas harán lo que deben, pero también entiendo que las personas pecan y cometen errores, y así intento no ser imprudente. Dios no quiere ni espera que tengamos una confianza ciega en nadie, ni siquiera en Él mismo. Como nuestro Creador tiene todo el derecho de ordenarnos, como nuestro Creador tiene todo el derecho de ordenarnos que confiemos en Él, sin darnos ninguna pista de su confiabilidad. Pero no ha hecho eso. En la Biblia, Él ha revelado todo lo que necesitamos saber sobre Él mismo. Ha mostrado por medio de la creación, la historia y nuestra redención que Él es completamente confiable. Conforme crecemos en nuestra confianza en Él, en su sabiduría, amor y poder soberano, encontraremos que nuestros temores automáticamente desaparecerán. Cuando esto pase, también podremos confiar en los demás como debemos y con precisa prudencia y cautela. Mateo 10:16. Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Cuando se trata del enfoque de mi vida, mi tranquilidad, mi gozo más profundo o mi capacidad de servir al Señor, es imposible que confíe en alguien más que no sea mi Dios. No solo sería tonto que yo confiara de esta manera en los demás, sino que hacerlo deshonraría a mi Creador.
Ya lo repite en su palabra, que vana es la ayuda del hombre. Aunque pudiera parecer que tu vida está llena de problemas y pruebas, hoy puedes comenzar a conocer la paz de Dios. Aunque hayas pasado por una gran decepción, deslealtad o amarga desesperación, la paz que Jesucristo da es para todos sus hijos. Esta paz es algo de lo que hablaremos mucho durante el resto de esta enseñanza. Por ahora, meditemos en las palabras del Señor Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Juan 14:27. Cuando Pablo le recordó a Timoteo que Dios no le había dado un espíritu de cobardía, tal vez estaba recordando la clase de miedo que los israelitas tuvieron en el monte de Sinaí, cuando le pidieron a Moisés que se encontrara con Dios por ellos. Pablo estaba animando a Timoteo a no ser como esas personas que, cuando vieron la cercanía de Dios, huyeron de miedo. Y Dios nos está llamando a cada uno de nosotros hoy a no huir de Él en temor servil, sino a acercarnos a Él con corazones humildes y confiados, dejando que su paz inunde nuestras almas. Podemos conocer la gozosa serenidad mientras experimentamos el dulce cuidado de su guía paternal. El amor asombroso que se ve en el sacrificio de Cristo y el gran poder reconfortante de su espíritu transformador. Y todo por confiar solamente en Dios. Confiar en Dios es algo por lo que debemos luchar. Como un Padre amoroso, nos concede el entendimiento suficiente de su naturaleza para que podamos ir a Él. Pero crecer en esta confianza es algo que debemos escoger hacer. Lo podemos hacer considerando lo que Él ha dicho acerca de sí mismo y de aquellos que confían en Él. Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Segunda de Crónicas 14:11. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confío mi corazón y fui ayudado. Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Aleluya. Hay una cantidad de versículos que podemos estudiar, estimado amigo y hermano. Cuando sientes que estás perdiendo el control, si pudiéramos escoger entre poder controlar nuestras circunstancias o no tener ningún control sobre ellas, estoy seguro de que todos escogeríamos la primera opción.
Nos gustaría mucho más que la vida fuera como un paseo tranquilo por una suave corriente, pero, por lo general, se asemeja más a un paseo salvaje por un tobogán, por una empinada colina cubierta de nieve y, mientras más bajamos, más ansiosos nos ponemos por no poder detenernos sin la intervención de un choque imprevisto con un árbol. Para aquellos de nosotros que luchamos con querer tener el control de las circunstancias, las situaciones en las que nos sentimos vulnerables e impotentes pueden ser absolutamente aterradoras. Estadísticamente, estimados oyentes, volar es un medio bastante seguro de viajar. De hecho, es más seguro que conducir un auto. Pero la realidad es que volar es más aterrador que conducir un auto. ¿Por qué? Porque cuando vamos por la autopista a 100 kilómetros por hora, tenemos la impresión de que tenemos control de nuestra seguridad. Tontamente suponemos que, si algo imprevisto sucediera, podríamos reaccionar y mantenernos a salvo. Pero, cuando estamos volando y sentimos turbulencias inesperadas, o que el piloto de repente baja la velocidad, experimentamos la inseguridad de estar indefensos al control de alguien más. Nos sentimos más cómodos conduciendo porque tenemos mayor control que en un avión. Este sentimiento de tener el control de nuestra propia seguridad es lo que nos gusta. El deseo de controlar algún aspecto de tu mundo lleva a darte cuenta que la vida está fuera de tu control, lo que lleva a la experiencia física del miedo, llevando al deseo de controlar la experiencia del temor, al igual que a las circunstancias, llevando a la ira, el aislamiento, la depresión y a un mundo que cada vez se vuelve más y más pequeño y cada vez está más y más fuera de control, llevando a aumentar los esfuerzos para controlar y a más temores. Preguntamos, ¿por qué las personas viven de esta manera? ¿Qué es lo que realmente está en el centro de este problema? ¿La Biblia habla de estos problemas? Jonás estaba enojado porque Dios no castigó a los ninivitas después de haberles predicado. ¿Por qué? Porque Jonás quería estar a cargo. Tenía miedo de verse como un tonto y se preocupaba más por cómo se veía y por tener su propio éxito en su misión que por la compasión de Dios por el género humano que no formaba parte del pueblo de Israel. Jonás desobedeció a Dios porque quería tener el control. Jonás estaba enfocado de manera poco apropiada en el resultado de su ministerio para Dios. Él quería controlar cómo respondían las personas. ¿Por qué? Él quería verse bien. Quería ver castigados a los enemigos de Dios. Quería ser el hombre a cargo. Quería usurpar el papel de Dios teniendo el gobierno de las cosas. Jonás no tenía el valor, la compasión y la paciencia que necesitaba todo profeta, porque no estaba enfocado en la grandeza de Dios. Jonás había perdido la visión de la compasión de Dios. Jonás estaba más preocupado por perder su comodidad, su felicidad y su reputación que por la eterna felicidad de más de 120,000 ninivitas. Aunque Jonás había sido liberado de la prisión del gran pez
que se lo había tragado, también estaba preso por sus ansias de estar a cargo, y estas ansias hicieron que tuviera miedo. Como Jonás, aquellos que son dominados por sus miedos pueden encontrarse en lugares muy reducidos, rodeados por la oscuridad, envueltos por el frío, sintiéndose aislados y solos. O pueden preguntarse por qué Dios sigue zarandeando sus nidos para que nunca se puedan sentir realmente cómodos, realmente a cargo. Se preguntan si Dios está enojado o si los ama. Se preguntan osadamente, ¿qué se trae Dios en manos? O como Jonás, muchos de nosotros vemos dentro de nosotros dos deseos antagónicos. Sí, es cierto que amamos a Dios y queremos servirle, pero también está el deseo de controlar a las personas y a los eventos para nuestros propios propósitos, para calmar nuestros temores. Quizá existe dentro de nuestros corazones un deseo sutil de tratar de controlar lo que Dios nos da. Tal vez pensamos que Dios realmente no está a cargo o que está muy lejos o muy ocupado para involucrarse en nuestra vida diaria. Preguntamos, ¿es posible que todavía no entendamos realmente cuánto nos ama o qué tan poderoso es? Podríamos interpretar mal nuestras circunstancias y hasta llegar a creer que a Dios le falta amor, sabiduría o poder. La vida, pensándola así, se muestra entonces caótica e impredecible. Y finalmente, tal vez creamos realmente que Dios no tiene todo bajo control, por lo que trabajamos más y más duro intentando poner la vida bajo nuestro control para ayudar, para poner un granito de arena en el control de las cosas. ¿Sabes algo? De todos modos, el deseo de controlar a las personas o a las circunstancias es, en el fondo, un problema de confianza. Una carencia de entrega completa y total a Dios. No es que no confiemos en Dios para nuestra salvación inicial. Más bien es que no confiamos en Él para resolver las cosas para nuestro bien. Pensamos que tenemos que hacer eso. Nos es casi imposible dejar esas cosas que nos son tan preciadas. Nuestros hijos, nuestras carreras, nuestro futuro. Y así, cuando Dios envía un pez grande que nos traga, o un gusano que carcome la calabaza donde nos recostamos, esperando que Dios cambie de parecer, imaginando que Dios trata de captar nuestra atención, automáticamente pensamos que es porque Él no es capaz de controlar las circunstancias o que no está contento con nosotros. Piensa en las pruebas y las dificultades que estás pasando. Tal vez tus hijos son rebeldes o tu nuevo jefe es un tirano. Quizás tu mejor amigo o amiga se muda fuera del lugar donde vives o te acabas de enterar que necesitas una cirugía grande. Es posible que Dios haya permitido estas dificultades específicas en tu vida para enseñarte sobre su bondad, sobre tu incapacidad de controlar los eventos y para librarte de tus temores. Veamos lo que dice la cita de 1 Crónicas 29:11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor,
porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Pensemos en un momento en las palabras, y tú eres excelso sobre todos. ¿Sabes que cuando realmente dejamos de pensar en esto, estamos forzados a reconocer que todos nuestros esfuerzos por controlar nuestro mundo son bastante infructuosos? ¿O no? De hecho, debemos reconocer que existe solo uno que realmente tiene el control, y ese uno es Dios. Dios ya está a cargo, y siempre que tratamos de estar a cargo nosotros, estamos jugando a ser Dios. Estamos tratando de ser como dioses en vez de ser semejantes a Dios. ¿De dónde, preguntamos, de dónde originalmente salió este deseo de tener el control de ser como dioses? Nació en el jardín del Edén. ¿Recordamos cómo Satanás tentó a Eva? Él dijo: sino que sabe Dios que el día que comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Génesis 3:5. Pensemos en esa frase, seréis como Dios. ¿Qué le estaba diciendo Satanás a Eva? Le estaba diciendo: no puedes confiar en Dios. No te ha dado todo lo que realmente necesitas. No es de confiar. Realmente no te ama. Debes tener miedo de que perderás. Así que adelante, desobedece a Dios. Toma los asuntos en tus propias manos. Intenta manejar los asuntos de acuerdo a tu propia sabiduría. Él no te ha querido dar el conocimiento. Necesitas tener el control. Entonces serás feliz. Es una bendición que Dios no permite que este tipo de pensamiento dure. ¿No es cierto? No pasó mucho tiempo antes de que Dios visitara a Adán y a Eva y los encontrara ocultándose por vergüenza. No dejó que Jonás pasara tiempo en Tarsis, sino que trajo la corrección amorosa en forma de una tormenta y un gran pez. Dios continúa confrontándonos hoy con amor cuando cedemos a la tentación de intentar tener el control. Él hace esto por nuestro propio bien y para que Él sea alabado. Cuando Dios le ordenó a Adán y a Eva gobernar sobre el mundo que Él había creado y a tener el dominio, les estaba dejando un cogobierno delegado. Les estaba cediendo un lugar de coherencia. Así que, por un lado, Dios les ordenó a nuestros primeros padres terrenales tener gobierno de ciertas cosas, pero todo tiempo ellos tenían que entender que solo eran los representantes de Dios, no los reyes gobernantes. Les había dado la autoridad para gobernar sobre ciertas cosas, pero su gobierno siempre debía estar bajo la sumisión de Dios. Debían obedecerlo gobernando, no gobernar en desobediencia. Por el pecado de Adán y Eva, este deseo dado por Dios para cogobernar fue pervertido. Ahora, buscamos vanamente controlar los corazones de las personas, el resultado de los acontecimientos y nuestro futuro. Hacemos esto porque tenemos miedo de lo que pueda pasar si solamente confiamos y obedecemos a lo que Dios ordena en Mateo 25, 14, 30. Dice:
porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero, llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle, pues, el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Estimados oyentes, ya vamos a terminar. Esta es la razón por la que algunos imaginan que su señor es cruel, sin serlo. Han pensado que los buenos pensamientos de Dios engendran amor, y ese amor nos hace diligentes y fieles, pero los pensamientos sobre los juicios de Dios engendran miedo, y ese miedo nos hace perezosos e infieles. Podemos ver cómo la perspectiva que el siervo tenía de su señor empañó el uso de sus dones. Observemos las palabras que el siervo usó para describir a su señor. Dijo que era duro y poco razonable. ¿Es acaso cierto que nuestro Señor y Maestro sea duro y poco razonable? Podemos ver cómo la visión que este siervo tenía de Dios hizo que tuviera miedo y escondiera sus talentos. Pensemos en la opinión que Jonás y Eva tenían de Dios. ¿No estaban diciendo esencialmente la misma cosa? ¿No estaban diciendo que la razón por la que estaban temerosos, la razón por la cual no hicieron lo que Dios les había ordenado, de alguna manera era culpa de Dios? ¿Acaso no hacemos nosotros lo mismo cuando tenemos miedo y nos escondemos? Así hablamos o hemos hablado algunas veces. Pensamos que si Dios me hubiera dado la fortaleza o la inteligencia, las riquezas, la prosperidad o la familia que deseaba, o lo que deseara para mi bien, o lo que tus otros siervos tienen, con gusto hubiera trabajado duro para Él. Cuando tenemos temor, cuando miramos al futuro y sentimos que todo está al borde del colapso, descubrimos que nos queremos esconder y ser autoindulgentes, abandonando nuestra responsabilidad. Sé que así actuamos a veces como humanos.
No es que a propósito desperdiciemos los dones que Dios nos ha dado, es solo que no los usó como debería. Simplemente los ocultó y pensó, bueno, Dios, si no fueras tan duro, si no me hubieras dado una vida tan difícil, no estaría tan desanimado. Algunas veces no quiero trabajar duro o arriesgar la obediencia porque temo el resultado. Pienso que si vivo a mi manera, podré controlar los resultados. Puede no gustarme la manera en que mi vida se está desarrollando justo ahora, pero al menos sé qué esperar y no tengo que tenerle miedo a lo desconocido o poner mi vida en las manos de un Dios que a veces parece duro y poco razonable. Dios está a cargo de cada parte de tu vida, incluso tu libertad del temor. Puedes descansar en Él y confiar que su liberación llegará en el momento justo. No te desanimes. Si ves que el deseo por controlar reside también en tu corazón, Dios es el mismo hoy, tal como lo fue en el tiempo de Jonás. Todavía sigue elaborando su plan perfecto y terminará la obra en ti que ha prometido. En respuesta a su fidelidad, podemos venir hoy a Él, ahora mismo, en oración y pedirle que te libere de todos tus temores. El salmista lo puso de esta forma: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Salmo 34:4. Dediquemos tiempo ahora para hacer reflexionar sobre el siguiente caso. Y oremos con Jonás. La salvación es de Jehová y creo que la salvación es para mí. Amén. Bendiciones para todos. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque cada día más aprendemos. Ese es tu propósito, que cada día aprendamos a confiar en ti, a esperar en ti. Estemos pasando por lo que estemos pasando y que los temores no controlen nuestra vida. Gracias, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret.